6:30 de la tarde, seguimos en directo desde el centro de Zaragoza, desde la Plaza del Pilar, como están viendo, por donde ya discurre la cofradía del Cristo resucitado, y también ahí lo están viendo el guión de la cofradía de la entrada de Jesús en Jerusalén, conocido popularmente como la entrada, y que decíamos por error que llevaban ese sonido característico de las matracas, cuando en realidad queríamos decir carracas. Es el sonido típico sí, de esta cofradía. Hasta Tirso de Molina dijo en el siglo XVI que era un sonido bastante desagradable. Textualmente dejó escrito que hace un son desapacible para los que despiertan y lo conocen, y espantoso para los coge desapercibidos. La verdad es que es característico y solamente lo llevan los niños de esta cofradía. Solamente. Son algunos de los instrumentos característicos. Sí, así un poco fuera como las matracas que tendremos luego ocasión de ver con el Ecce-Homo. Visten túnica de color blanco y están viendo ese elemento significativo, son esas dos líneas verticales azules que van de los hombros a los pies, también capirote y cíngulo azul. Y este es el paso titular, el paso de la entrada de Jesús en Jerusalén. Es un paso de misterio, tiene nueve figuras. Este paso sustituyó al que se destruyó en el incendio del 9 de abril de 1935, creo, en un garaje donde se guardaba. Era de Palau el primer paso, y se encargó este segundo. A los hermanos Alvareda en 1940. Y como curiosidad, cuando lo veamos más de cerca, bueno, aquí estamos viendo a uno de los personajes bíblicos que abren la procesión. Ahí estamos viendo la cofradía de la entrada de Jesús en Jerusalén, junto a las murallas. Con su numerosísima sección de instrumentos. Iremos viendo que las distintas cofradías tienen características peculiares en función de su origen, cofradías colegiales, parroquiales. Bueno, hemos visto antes, uno de sus miembros decía que era de los maristas, entonces, bueno, pues hay un público muy joven y muy tamborilero. Claro. Se dice que esa burrica sobre la que va montado a horcajadas en la figura de Jesús sirvió de modelo un animalillo que tenía en la actual, para quien conozca Zaragoza, Plaza de Sasera, y para quien no, en el mismo centro de la ciudad tenía una finca, Teodoro Ríos, el arquitecto, y se eligió esa burrica, que debía ser muy tranquila, como modelo para esta imagen de Cristo montado a horcajadas a la forma occidental sobre la burrica. Una pieza esculpida en roble de Flandes. Sonido atronador a esta hora en el centro de Zaragoza. El sonido de esta sección de instrumentos, compuesta por cerca de 300 instrumentos. Y paso ahí vemos quizás, probablemente es el paso más grande y más pesado de toda la Semana Santa. Más que la Santa Cena. Yo creo que peso seguro que sí. Sí. Es muy ancho y muy largo. La idea de esta cofradía procede, al parecer, de algunos empleados de banca, y durante mucho tiempo se decía que era precisamente de empleados de banca, cuando en realidad, fíjate si hay... Sí, el origen está ahí. Veremos otros orígenes gremiales. Por ejemplo, la cofradía de la Dolorosa, la hermandad de San Joaquín, proviene de comerciantes. Y bueno, pues efectivamente es una cofradía que, como bien dices, nace de una vinculación bancaria, aunque después ya aparece ese hermanamiento, esa vinculación con los padres, con los hermanos maristas. Uno de los motivos que se celebró un aniversario hace un par de años es uno de los guiones que llevan en el inicio de la procesión. Bueno, yo los he oído ensayar en el mes de febrero en el colegio, y es una auténtica delicia. Un domingo por la mañana, niños y mayores. En el Actur, ahora también pasan frío. Exacto, También mucho se frío, pasa frío. mucho frío. También. Era una mañana de viento, pero no les importaba. Cofradía de la entrada de Jesús en Jerusalén, conocida popularmente como la entrada, la que estamos viendo. Y en la Plaza del Justicia, justo a los pies de la iglesia de San Cayetano, lo están viendo, la cofradía de la institución de la Sagrada Eucaristía. Una cofradía fundada en el 46 en el Real Seminario de San Carlos, con los colores típicos blanco y amarillo, el blanco y el amarillo del papal, del trigo, por ejemplo, sí, también, del pan, sí, con mucha referencia, y uno de los pasos más espectaculares y que mejor se ven, por cierto, desde las cámaras de televisión, porque nos permite ver en perspectiva
estos 12 apóstoles y nuestro Señor de la Cena con las tres potencias en la cabeza. Esta pieza que están viendo en primer plano ahora mismo se inauguró, bellísimo, se estrenó el año pasado, se sustituyó el anterior por este otro. Una pieza fantástica. Obra de Miguel Ángel Domínguez. Está tallado todo el cuerpo, no estamos hablando de una imagen de vestir. Tiene los brazos articulados para poder vestirlo. El Señor de la Cena, corrijo, el Señor de la Cena es de José Antonio Ortega, efectivamente. Ortega. Exactamente. Es uno de los mejores imagineros actuales. Tiene además una de sus imágenes Nuestra Señora de la Antigua Virgen de Panamá, que está en el Vaticano. Estaba trabajando también Navarro Arteaga en una figura de 35 metros que se colocaría en la bahía de Panamá. Es el imaginero al que nos referimos, es el que hizo esta pieza que están viendo ahora mismo. Bellísimo, Bellísimo. Se estrenó el año pasado, como bien dices, y tuvimos ocasión también de estrenar el año pasado otra obra de Miñarro. La verdad es que el patrimonio zaragozano se ha incrementado de una manera enorme con estas nuevas imágenes de estos escultores afamadísimos y prestigiosísimos, en este caso sevillanos. Estamos viendo cómo cambia el color en la calle, cómo cambia el color junto a las murallas, blanco y amarillo de la Eucaristía, y también esa cruz in memoriam de recuerdo a los hermanos cofrades fallecidos. Lo hemos dicho varias veces, pero sepan ustedes que esta tradición es puramente aragonesa. El hecho de llevar esas cruces in memoriam ocurre solo en Aragón. Y este paso que vamos a ver ahora en la Santa Cena es un paso que llevan costaleros. Sí, hay dos cofradías en Zaragoza que llevan los pasos al estilo sevillano costal y que son la institución de la Sagrada Eucaristía y Jesús del Hospital. Y esta es la que yo decía que pesaba 1.400 kilos. El paso. Es llevada por 45 costaleros. Ahí ven cómo en la mesa está reflejada la cena con las frutas, el pan y el vino que Jesucristo compartió con los discípulos, todos ellos, ahí nos están viendo. Uno de ellos es Judas, es el primero a mano derecha con la cuerda con la que posteriormente se ahorcaría después de haber traicionado a su Señor. Hay que decir también que ayer veíamos cómo se recogía este paso y que llevaba unos respiraderos de madera que hoy han sido retirados y han sido sustituidos por unas cortinas, una especie de faldas de color granate. Imaginamos, Juan, que para restarle peso ante el largo recorrido que tiene por delante. Sí, esta cofradía, hizo su procesión titular anoche con los dos pasos y hoy, bueno, pues procesiona con la cena y esta mañana algunas de la greca en este caso, es decir, todo el perímetro de madera del paso ha sido retirado para ser aligerado con esas faldas porque, bueno, pues con 4 kilómetros largos a costal no se sustituye. Y no olvidemos que al ritmo que marca la procesión, claro, no al ritmo que marca el paso de ellos, por tanto es complicado. Como curiosidad diremos a ustedes que los costaleros, la misión más complicada es los que van en las esquinas, se llaman pateros. Los pateros. Porque tienen que dar la vuelta. El patero es el que gira y digamos son las ruedas del paso. Luego están los fijadores, que son los que van en medio, y los corrientes. Los corrientes son el motor, digamos, que empuja, pero las ruedas son los pateros. Exacto. Hablaba yo esta mañana con un patero que le dolía mucho la rodilla, precisamente por eso. No hay recambio, quiero decir, hacen los 4 kilómetros los 45 costaleros. Sí, efectivamente. Cofradía de la Eucaristía que también ya procesiona por las calles de Zaragoza y en estos momentos se incorpora, estamos viendo a la Virgen de la Confortación. Nuestra Señora de la Confortación es la Virgen de la Cofradía de Nuestra Señora en la Oración del Huerto, que es una cofradía de origen de campesinos de los alrededores de la ciudad de Zaragoza y que tiene su sede en la parroquia del Portillo, cofradía de larga tradición. Una imagen relativamente nueva, obra del sevillano Manuel Ángel Fernández Escobar de 2009 y que fue donada por un feligrés de la parroquia del Portillo. Hablábamos esta mañana también de esa generosidad con la que muchos cofrades donan incluso cantidades muy altas para aumentar el patrimonio de su cofradía. Pues la verdad es que sí, últimamente estamos teniendo esas incorporaciones patrimoniales a base de donación y la verdad es que es la forma de que crezcan las cofradías. Hay que pensar que para la economía de algunas cofradías, si no, la incorporación de estos elementos patrimoniales sería imposible. Es el estandarte y ahí tenemos a Nuestra Señora de la Confortación. También sevillana la imagen de Manuel Ángel Fernández Escobar. Es una imagen de candelero que sigue las técnicas de los imagineros del siglo XVII. Y que viste fajín de general. Iba a comentar que el comandante militar de Zaragoza y Teruel entregó esa faja de general a la imagen el día de su bendición.
es otro de los pasos, el paso de Cristo del amor fraterno. No, este es Jesús de la Oración. Jesús de la Oración. Sí. Obra Jesús de de la Oración. Manuel Martín Nieto, de 2003. Una obra también muy nueva, del año 2003, aunque basada en el barroco andaluz. Y estamos viendo ahora el paso titular. Es la Oración del Huerto, obra de Francisco de Borja y Félix Burriel, obra de 1913, que cuenta, entre otras cosas, por ejemplo, con, aunque no es un olivo natural, sí que las ramas son de olivo natural, forman ese árbol, ese olivo, que incluso se acompaña con elementos naturales como aliagas o zarzas. Y aquí los pasajes evangélicos difieren en algunos casos. Unos dicen que Jesús estaba en esta posición, otros dicen que estaba arrodillado y con el rostro postrado en el suelo. Difieren y por tanto se puede elegir cualquiera de las dos versiones. Ahí están viendo este paso titular. La cabeza, las manos y los pies de las imágenes son de madera, el cuerpo es de cartón piedra y el paso va embellecido por una greca de madera dorada con pan de oro. Son los tres pasos con los que cuenta esta cofradía de Nuestro Señor en la Oración del Huerto. La Oración del Huerto propiamente dicho, Jesús de la Oración, que veíamos antes, que estamos viendo ahora de espaldas, y este paso de María Santísima de la Confortación. Todo ello acompañado, como no, por el sonido de los tambores. Unos 85 instrumentos cuenta esta cofradía, que en ocasiones también ha podido llevar cajas chinas. Sí, es un elemento que aparece en muchas cofradías. También anoche tuvimos la ocasión de verlos en la retransmisión de televisión y Jorge Gracia Pastor comentaba que muchas veces aparecen en piquetes o aparecen en determinadas bandas. Son esa pequeña cajita de madera que va incorporada en el marco del tambor. Uniforme en marrón oscuro y beige, y casi 500 hermanos en esta cofradía. La procesión, como están viendo ustedes, avanza a lo largo de su recorrido. En estos momentos la cofradía de la entrada de Jesús en Jerusalén ya está en la Plaza del Pilar. Están viendo esa fachada de la basílica al fondo y esas filas de sillas, cerca de 2000 sillas colocadas, haciendo ese pasillo por primera vez en los últimos años. Sí que hubo sillas anteriormente, pero por primera vez en los últimos años están permitiendo que sean miles de personas las que puedan disfrutar de una manera muy cómoda de esta procesión. En una tarde estupenda y en un lugar privilegiado, sin duda, Están viendo también la Fuente de la Hispanidad, la Eucaristía entrando también en la Plaza del Pilar por ese pasillo entre la Fuente de la Hispanidad y los antiguos juzgados. Las hermanas de Mantilla que siguen a la cofradía de la Eucaristía, y mientras tanto la Oración del Huerto que desciende por la calle Manifestación para girar hacia la zona de las murallas romanas. Vemos el paso de la Oración del Huerto, que recuerda mucho a la imaginería murciana. Y como vemos, la cantera infantil sigue aumentando, también en los instrumentos. Vemos también, ahí están viendo ustedes ese paso de la Eucaristía, es el cenáculo o la cena, pesa 1400 kilos, es llevado por unos 45 cofrades y en este caso son costaleros que van debajo del paso. Cuenta con dos pasos la Eucaristía, el Cristo del Amor Fraterno y el cenáculo. En esta ocasión solamente sale la cena. Sí, los dos pasos salieron en la procesión de noche y hoy sale el cenáculo. Vemos ahí el paso de... Hoy celebra además el 25 aniversario del paso.
¿Qué es lo que lleva el hermano de la oración en el huerto? El incienso irá alimentando los pebeteros. Tenemos también los atributos, los distintos faroles, el cetro, los pebeteros donde se quema el incienso. Y vemos de nuevo la cofradía del prendimiento del Señor y el dolor de la Madre de Dios. Siguiente cofradía que se incorpora al Santo Entierro. Esta es una cofradía fundada en 1947, la fundaron 136 exalumnos de las Escuelas Pías de Zaragoza. Y es la cofradía que se vincula otra de las cofradías colegiales vinculadas a los escolapios. Se conoce como la de los escolapios, sobre todo, ¿eh? Pero realmente es una cofradía con una gran cantera, eso sí que tenemos ocasión de verlo, porque hay muchos colegios de escolapios en Zaragoza y por tanto es una de las cofradías, pues probablemente es la más numerosa en número de censo. Cofrades. Esta cofradía y la columna son las dos más importantes en censo. Ahí podemos ver el libro de estatutos o libro de reglas que se dice en el sur de España. Uno de los atributos que tiene esta cofradía. ¿Que se suele sacar de procesión? En algunos casos muy concretos, esta cofradía, la columna y alguna más saca ese atributo. Característico el color azul marino de la túnica de esta cofradía, característico también su estandarte. Sí, porque no es un estandarte, digamos, de pendón al uso, sino que es un medallón que va adornado con los colores de la cofradía y yo creo de memoria así recordar que es la única. Y el atributo que salía el otro día en el encuentro. Sí. Ah, sí. Digamos que tiene un estilo, pero... La piruleta de la Dolorosa. La piruleta famosa. De la Dolorosa que salió de forma excepcional el pasado miércoles. Yo creo que es el único atributo, o sea, el único estandarte que es no estandarte. Esta es la cofradía que introdujo el sonido después de las 7 palabras. Fue además la primera en introducir el sonido del bombo en la Semana Santa zaragozana. Son muy buenos a la hora de ejecutar el sonido del tambor y el bombo. De hecho, suelen ser los que rivalizan en las competiciones con la Dolorosa en muchos casos. Y con el descendimiento ha ganado este año, o sea que no podemos decirle nada. Está aquí Juan Murillo, cofrade del descendimiento, que también tiene una depuradísima técnica a la hora de ejecutar sus distintos toques. Este es el paso del prendimiento o el beso de Judas, una pieza de José Alegre de 1847. Así es. Es un paso de misterio. Se llama paso de misterio aquellos que están formados por distintas figuras. Son 8. Tiene una gran calidad artística. Yo creo que en esto se ayuda mucho televisión para ver las imágenes de cerca. Hablábamos de rivalidad en el concurso, pero realmente el concurso de tambores, luego ya esa rivalidad deja de existir. Es muy importante porque sirve verdaderamente de escuela para todas las marchas que después las cofradías salen o sacan en las distintas procesiones. Por tanto, hay que decir que la calidad del sonido de Zaragoza, que era una de las cosas que al principio hemos hablado de exportar, realmente tiene, digamos, como escuela o como taller ese concurso. Hablamos de una rivalidad bien entendida, la que permite conseguir un sonido Zaragoza, por supuesto, que es único y que es identificativo de la Semana Santa de nuestra ciudad. Este que están escuchando. Están viendo a Judas en el momento en el que le da ese beso con el que Jesús se siente traicionado y es entregado. El paso data de 1847, siglo XIX, y pertenece a la Hermandad de la Sangre de Cristo. Es el paso titular. Son las 7 menos 10 de la tarde. Desde las 6 de la tarde el Santo Entierro está en las calles de Zaragoza. Aragón TV está llevando hasta sus hogares esta fantástica recreación de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Nos ha estado acompañando hasta ahora Juan Murillo, que tiene que dejarnos para procesionar con su cofradía. Juan, ha sido un placer encontrarte de nuevo en Semana Santa. Pues para mí ha sido un verdadero placer.
tengo que decir que hasta cuando queráis. Volveremos a invitarte, con lo cual ten el móvil encendido y abierto porque recibirás nuestra llamada. Además, estás más liberado ahora. Cuando haga falta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y vemos ahora el paso de Jesús. Nuestro Padre Jesús cautivo. Eso es. Sustituyó a otro paso de esta cofradía. El paso de Jesús Perecido ha sido sustituido en 2013. Es obra de Mario Zambrano. Está hecho en cedro, de tamaño natural, y representa el momento en el que Jesús, abandonado por los apóstoles, se dirige a Jerusalén. Momento de saludar ahora a Carlos Pardos, vocal de Cultura. Hasta hace un año ha cambiado sus funciones y ahora Carlos es vicepresidente de la Junta. Carlos, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Muchísimas gracias. Carlos acaba de procesionar con el Cristo resucitado, que es su cofradía, y se ha quitado el capirote, el tercerol, y está sentado con nosotros para ayudarnos a contarles lo que estamos viendo. De manera que muchas gracias. Gracias a vosotros, como siempre. Siguen desfilando los escolapios, porque así se le conoce popularmente. Con esos 7 faroles que representan los 7 dolores de la Virgen. También el incensario, y veíamos ahí a la Virgen. Nuestro Padre Jesús cautivo. Esta es la última incorporación. Sí, la imagen exacto. se incorpora El últimamente a las procesiones de la cofradía Escolapia, o cofradía del rendimiento. Real y Calasancia, cofradía, que este año han ganado, les han concedido la Orden Escolapia el título de Calasancia, aunque no hace falta, porque como bien ha dicho María José, para todos siempre es los Escolapios. No necesitaban el apellido, aunque ya lo Pero tenían. así ya es. Pero es una de esas cofradías que siempre le hemos visto salir de la iglesia de Santo Tomás de Aquino, es decir, de los Escolapios, Exacto. desfilando por el Coso, y es efectivamente la cofradía de los Escolapios. Completamente ligados a la orden. Y otro de los estrenos de este año, esta magnífica carroza, la Virgen de los Dolores, que es propiedad de la orden además. Iba con una greca en madera, pero que no, ya estaba estropeada por el paso del tiempo, y este año justo la bendijeron unos días antes de Semana Santa, esta magnífica pieza de orfebrería en plata con apliques dorados, que ha quedado un paso pues muy bonito. Muy bonito, con una novedad también que pueden ver en este plano, y es que se le ha retirado la candelería. Sí. Aquellas velas que tenía justo enfrente, este año se le ha retirado. De manera que estos faroles que ahora se ven perfectamente. Y además que permite que el espectador pueda ver mucho mejor el cuerpo de la Virgen. Y la saya y el manto tan bonito que lleva la Virgen, pero la verdad es que ha quedado un conjunto muy bonito. La imagen es del año 1900, una talla del escultor zaragozano Carlos Palau Tubia. El hijo de Antonio Palau. Exacto. Y es una dolorosa en madera policromada. El Jesús cautivo que hablábamos hace un segundo. Estamos viendo esos 7 dolores, esos 7 faroles que reflejan los 7 dolores de la Virgen, de los que estamos hablando mucho durante estos días de retransmisión, pero vamos a contar cuáles son los 7 dolores que sufrió la Virgen. El primero fue la profecía de Simeón: Jesús va a sufrir pasión y muerte. El segundo fue la huida a Egipto para evitar la matanza de inocentes, decretada por Herodes. El tercero, el niño perdido en el templo. El cuarto, María se encuentra con Jesús camino del Calvario. El quinto, Jesús muere en la cruz. El sexto, María recibe el cuerpo de Jesús al ser bajado de la cruz. Y el séptimo, Jesús es colocado en el sepulcro. Son los 7 dolores que la Virgen experimentó a lo largo de la vida de su hijo, y que se representan pues con esos 7 faroles, con 7 puñales, con 7 lágrimas en la cara. Es decir, hay una simbología en torno a esos 7 dolores que se pueden ver de distintas maneras a lo largo de la representación de la Semana Santa y de la pasión y muerte y resurrección de Jesucristo. Nueva cofradía a la que se va a incorporar a la procesión es la Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Señor Jesús de la Humildad, entregado por el Sanedrín, y de María Santísima del Dulce Nombre. La Humildad. La Humildad.
Esta es la famosa cofradía de la calle Palomar. La humildad, o mucha gente como también conoce, los andaluces. Sí, claro, es que se simplifica. Es la cofradía de estilo más andaluz, sí, más puramente nace andaluz. De hecho de un grupo de gente de Andalucía que vivía aquí, ¿no? Al parecer. Y de aquí también, de personas de aquí, amantes de la Semana Santa andaluza, que eligieron desde el principio ese estilo para su hermandad. Aunque también integrada completamente y con su banda, como veremos enseguida, también de tambores y bombos al estilo aragonés. De momento estamos viendo el prendimiento y estamos viendo también la Eucaristía, el cenáculo. Fantástica esta imagen que nos ofrecen nuestros realizadores de la cena, pasando justo frente a la fachada del Pilar y esa Virgen del Pilar. Bueno, es que este es uno de los pasos hermosos de la procesión. Que hoy sí. Y bajo palio, la Virgen del Prendimiento, la Virgen de los Dolores. Que os iba a comentar que quizá a alguien le haya extrañado, no sé si lo habéis comentado antes, el paso de la cena, el aspecto es un poco diferente al de la procesión de ayer para aligerarle el peso a los costaleros, dada la duración de esta procesión y que el ritmo es mucho más exigente, más rápido que el que llevan en su procesión. Y aquí ya tenemos lo que hablábamos, esta banda de estilo netamente aragonés, también integrada en la Hermandad de Jesús de la Humildad. Pues si algo que caracteriza nuestra Semana Santa es esta maravillosa fusión, esta amalgama, simbiosis de estilos, de características, de rasgos muy diversos que se unen para formar algo único. Se armonizan. Se armonizan. Están viendo un elemento significativo de la humildad, que es esa cruz de Malta que llevan en el pecho, también llamada de San Juan, es de 8 puntas. Y se usaba en el siglo XII como la insignia de la Orden de San Juan de Jerusalén. Según algunos autores, esa cruz ya fue utilizada desde la primera cruzada. Esta cofradía tiene su sede en el convento de las Madres Agustinas de Santa Mónica, las de la calle Palomar, y es todo un espectáculo verlos sacar los pasos de una manera que parece imposible que salgan del convento. Parece que se ensancha. Es increíble, viendo el Cristo, el paso de misterio grande, el que sale el Domingo de Ramos, parece imposible que va a salir por esa puerta. Imposible. Salen a gatas. Bueno, Heraldo de Aragón publicaba una fotografía magnífica el lunes santo en la que se ve los costaleros agachados esperando. Es el característico de esta hermandad, es que llevan, en vez de llevar un estandarte típico como llevan aquí la mayoría de las hermandades, lleva lo que se llama una bandera de bacalao, o un bacalao. Bandera de bacalao. Por la forma que recuerda a un bacalao seco. Es la bandera corporativa o estandarte de la hermandad. Estamos hablando de la hermandad de la humildad. Es joven, 1981, bueno, sí, bueno, pero ya tenemos tiene su historia, algunas. Ya tiene su historia. Ya hubo un primer proyecto que fue la Hermandad de Jesús ante Caifás, que no llegó a... Salió unos años, desapareció, ya se refundó con nuevo nombre y hábito como Jesús de la Humildad. Aquí tenemos al precioso adornado de flores este Jesús de la Humildad. Es precioso esta imagen. Sacado solo la imagen, sin todo el misterio que sale el Domingo de Ramos. Al que se le ha cambiado también la túnica, ¿no? La túnica blanca que suele llevar. Hay años que la lleva... Yo creo que este año llevaba esta morada lisa en su procesión, en su estación de penitencia. Tiene también blanca lisa, blanca bordada. Ellos van eligiendo pues, en función de... Las muestras, las dos esculturas, los dos pasos han sido realizados en Sevilla. Hablábamos de esa afición por la Semana Santa sevillana que se refleja en algunas cosas, en la elección de los imagineros, por ejemplo. Obra de Francisco Berlanga de Ávila, de 1994, mide 1,80 m de altura, anatómicamente completo, y está realizado en madera de pino de Flandes. Aquí están viendo esa bandera de bacalao de la que nos hablaba Carlos. Como nombre popular. Es algo que conozco también ahora. Sí. Y bueno, es otra significancia de esta procesión, de esta cofradía, perdón, algo que la hace única, ¿no? Que la diferencia de las demás. Es la típica bandera que tienen las hermandades sevillanas, como emblema corporativo. Incensarios, que van en unas canastillas. En unas cestas de las antiguas. Ahí es donde llevan pues, los carbones, el incienso, los mecheros para encender. Ahí, y antes en esas cestitas se llevaban las frutas y el embutido y todo lo demás al campo. Qué bonito el adorno floral
del suelo del paso. Parece que de verdad es un suelo donde va floreciendo. Del azul cobalto de la humildad